Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gálatas capítulo 5, versículo número 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Esta parte de la porción de la palabra y del capítulo número 5 lleva por título o por subtítulo, amén, en la Biblia que yo traigo, no sé, en la de usted, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aleluya. Este mensaje, amén, va a ser el inicio, va a ser la introducción, aleluya, de una serie de mensajes que van a tener continuidad, aleluya, partiendo de este mensaje o de la prédica del día de hoy. Aleluya. Digo pues, andad en el Espíritu. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Estas palabras son dadas por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero el instrumento el cual compartía esta palabra, compartía este mensaje, fue el apóstol Pablo. Amén. En esta carta, en este capítulo, aleluya, el apóstol Pablo está de alguna manera exhortando a la iglesia de Galacia, amén, a los Gálatas, amén, en el cual ellos en algún momento de su caminar perdieron el enfoque, confundieron la libertad con el libertinaje, aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos a ser llamados libres, ¿no? Cada uno de nosotros, amén, a libertad fue que nos llamó el Señor Jesucristo, aleluya. Pero algo de lo que exhortaba Pablo en esta carta, en este capítulo, amén, es que no confundamos la libertad con el libertinaje, amén. Libertad es la capacidad, es la potestad, amén, de tomar una decisión, de no estar bajo el yugo de esclavitud, de no estar encadenado, amén, de no estar, amén, subyugado, aleluya, por alguien o por algo. En este caso puede ser el pecado, pueden ser los demonios, puede ser Satanás, puede ser la culpa, puede ser el mundo, amén, puede ser todo eso, aleluya. A libertad fuimos llamados, pero muchos de nosotros, hermanos, confundimos la libertad con el libertinaje, aleluya. Libertinaje, que es usar la libertad con fines que desagradan al Señor, usar la libertad para hacer lo que nosotros queremos, porque aunque nosotros, como decía, a libertad fuimos llamados, nosotros ya no nos conducimos a lo que nosotros queremos, amén. No, en otras palabras, nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y dice la palabra que aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios, aleluya. Es por eso, hermano, que cuesta tanto trabajo ser cristiano. Es por eso, hermano, que cuesta tanto trabajo este camino, aleluya, del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a satisfacer las necesidades propias. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza es orgulloso. El hombre por naturaleza es vanidoso. ¿Qué significa todo eso? Que el hombre siempre va a tratar de ponerse así primero, antes que los demás y antes que Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Pero la porción de la palabra que leíamos, amén, leía una de las versiones ahí en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo que nosotros decía, y me gustó mucho lo que decía esta versión. Dice así: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Aleluya, lo repito. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. El tema del mensaje, o el título del mensaje de esta tarde es: hay una lucha dentro de ti, amén. Y la verdad, hermanos, es que en cada uno de nosotros hay una lucha interna muy fuerte.
más fuerte de lo que nosotros pensamos. Esta lucha va más allá, amén, de lo que nosotros podamos considerar peligroso. Amén. En cada uno de nosotros hay una lucha entre el espíritu y la carne. En cada uno de nosotros, yo me atrevería a decir que en toda la humanidad, en todos los hombres, esa lucha persiste. Amén. La diferencia es que en las personas que no sirven al Señor, en las personas que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, en aquellos que no buscan hacer la voluntad del Señor, aleluya, ahí no se considera que haya una batalla. Me explico. Hay una analogía en el mundo, esto no es Biblia, esto es un dicho en el mundo, esto es una, ¿cómo le llaman? Es una fábula, no sé cómo lo quiera nombrar a usted, pero dice algo muy similar a lo que enseña Pablo en esta carta, amén. Ese dicho, esa fábula, ese cuento, dígale como usted le quiera decir, en el mundo dice que dentro de nosotros, si me equivoco, no me reprenda, hermano, que dentro de nosotros, amén, hay una lucha, que hay dos lobos, que hay dos animales feroces dentro de nosotros, amén, que uno busca hacer lo bueno y el otro busca hacer lo malo, y que constantemente están peleando para ver quién gana. Y dice este dicho, esta fábula, este cuento infantil, amén, que aquel lobo que va a ganar es el cual esté más alimentado. Amén. El lobo que más se alimente es aquel que va a ganar, sea aquel lobo que busca hacer el bien o aquel lobo que busca hacer el mal. Aleluya. Esa misma fábula del mundo, aleluya, yo creo que hasta la tomaron de esta porción de la palabra, porque es explícitamente lo mismo que dice el versículo que leíamos, donde dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya. ¿Qué significan estos versículos? Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra que acabo de leer en pocas palabras? En resumen, que hay una lucha dentro de ti, hermano. Hay una lucha dentro de mí. El espíritu y la carne están constantemente peleando dentro de nosotros. Y si prestamos atención, hermano, cuando dice andad en el espíritu, espíritu está escrito con E mayúscula. Amén. Eso significa que no es el espíritu, amén, que es parte de nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero bajo ese contexto, espíritu es con E minúscula. Al estar escrito espíritu con E mayúscula significa que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu que viene de parte de Dios, que es la porción de Dios que tenemos dentro de nosotros. En otras palabras, la lucha interna que tanto tú, hermano, que tanto yo, hermano, yo estoy enfrentando, amén, es la parte de Dios que hay en mí, dentro de mí, con la parte de la carne. Con la parte que desagrada hacer la voluntad de Dios. Y déjame le digo, hermano, que esa es una de las luchas, esa es la batalla más fuerte que nosotros como cristianos tenemos. Muchas veces el cristiano se enfoca en batallar con el diablo.
en batallar contra los demonios, en batallar contra los brujos, en batallar contra todas las huestes de maldad. Amén. Muchas veces el cristiano se enfoca solamente en reprender, solamente en atar, solamente en derribar altares y hacer toda la guerra espiritual. Y hasta cierto punto es bueno hacer guerra espiritual, pero hermano, debemos de tomar algo en cuenta. El diablo ya está derrotado. Aleluya. El diablo, sus demonios ya están derrotados. La palabra nos dice cuál es el destino del diablo y de sus emisarios. ¿Quiénes son los emisarios de Satanás? Aquellos que hacen la voluntad de Satanás, aquellos que han decidido ir en contra de la palabra, ir en contra de Dios, ir en contra, amén, del Espíritu Santo, aquellos que han negado la divinidad y el poder de Jesús de Nazaret. La palabra describe, amén, cuál es el destino de todas esas personas, de todos esos entes, y es el infierno y es el lago de fuego. Todos esos demonios, amén, la palabra dice que los demonios conocen y tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros reprendemos a un demonio, cuando nosotros reprendemos una hueste de maldad, aleluya, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa batalla se puede decir que ya está comprada, ya está ganada. Esa batalla nosotros las enfrentamos, pero no es nuestro nombre, no somos nosotros. Se puede decir, aventamos a Jesús enfrente, y es el nombre, es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús, es el Espíritu de Jesús, amén. Lo que ven los demonios y se tienen que ir, se sujetan no a nosotros, sino al nombre de Jesús. Amén. Esa es una batalla que enfrentamos, sí es cierto, pero es una batalla que si ponemos a Jesús en medio, es una batalla ganada. Amén. Pero de las batallas más fuertes, hermano, es de la que hablamos en estos momentos: el espíritu contra la carne. El espíritu versus la carne, aleluya, si lo quiere ver así, como si fuera un partido, como si fuera una pelea de box, amén. ¿Y por qué le digo, hermano, que es una de las batallas más difíciles? Porque esa es una batalla que se enfrenta dentro de nosotros. Esa es una batalla en donde nuestra persona hace la diferencia. Esa es una batalla en donde nuestro libre albedrío que nos entregó Dios viene a tomar acción. Aleluya. Iba a decir usted, hermano, ¿y por qué es donde el libre albedrío viene a tomar acción? Aleluya. Porque nosotros decidimos qué vamos a alimentar más, si a la carne o si al espíritu. Aleluya. Cada uno de nosotros, amén, tomamos la decisión si alimentar más nuestra carne o si alimentar más lo que Dios ha depositado en nosotros. Aleluya. Ahí es donde entra el tema de la santificación, aleluya, que santificación va más allá de la vestimenta, que santificación va más allá de usar traje, de usar corbata, de usar una falda larga, aleluya. Santificación es el proceso por el cual o mediante el cual nosotros vamos limpiando nuestra vida, vamos limpiando nuestro espíritu, vamos limpiando nuestra alma, aleluya, mientras nos apartamos para el Señor. Aleluya, es un proceso, es un camino en el cual cuando decidimos santificarnos, es decir, cuando decidimos apartarnos para el Señor, cuando decidimos alimentar lo de Dios en nuestras vidas, es cuando el Señor comienza una purificación en nosotros. Pero eso es cuando nosotros decidimos hacerlo.
Nosotros como pastores no podemos imponer una santificación, una santidad bajo el pueblo, aleluya, porque al final de cuentas eso va a venir a ser carga de hombre. El trabajo de nosotros es instruir, es enseñar, es predicar la palabra, y el Espíritu Santo es quien va a hacer el trabajo, no solamente en su vida, en mi vida también, porque yo también estoy en ese proceso de santificación. Pero ¿qué quiero decir? Aleluya, que cada uno de nosotros decide apartarse, consagrarse para el Señor. Y es en esa decisión, aleluya, que tanto tú, hermano, que como yo tomamos, es cuando decidimos alimentar o andar en el Espíritu. Analicemos las palabras de Pablo. Él lo dice: yo te aconsejo andar en el Espíritu. Yo te aconsejo consagrarte para Dios. Yo te aconsejo que busques a Dios. Las palabras de Pablo, amén, inspiradas por el Espíritu Santo, es andar en el Espíritu. Y estas palabras, amén, no se las compartió, aleluya, al pueblo no creyente. Estas palabras no fueron compartidas, amén, ahí en la calle. No fueron compartidas ahí tal vez a personas que nunca habían escuchado el Evangelio. Estas palabras fueron escritas específicamente para una iglesia. Estas palabras, amén, aleluya, son para la iglesia. Es para nosotros andar en el Espíritu. Un mandamiento directo. No es un consejo, es un mandamiento. Aleluya. Y enseguida dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis. Aleluya. Y esta porción: y no satisfagáis los deseos de la carne, es lo que hace tan difícil el caminar en Cristo. Porque la palabra es para nosotros, la ordenanza es para nosotros, la instrucción es para nosotros. Nosotros somos los que no debemos satisfacer los deseos de la carne. La carne siempre va a ser lo contrario de la voluntad de Dios. La carne va a decir, así a grandes rasgos, la carne va a decir: no ores, Camilo, no leas la palabra, Camilo, no ayunes, Camilo, no busques del Señor, Camilo, no vayas a la iglesia, Camilo, no perdones, Camilo, no ames, Camilo, envidia, Camilo. Todo eso viene de los deseos de la carne. Aleluya. Y la palabra en este pequeño versículo, amén, nos dice que no debemos de satisfacer esos deseos. Aleluya. Cuando la carne nos diga: no leas la palabra, si nosotros no leemos la palabra, lo que estamos haciendo es satisfacer el deseo que la carne tenía. Si nuestra carne nos pide, vamos a decir, que fumemos, que tomemos alcohol, porque la carne lo pide, a mí me lo ha pedido. Si la carne me lo pide y yo le hago caso, yo estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Y la ordenanza de la palabra es que no lo debemos hacer. Amén. Así que cuando nuestra carne nos pida cerveza, ¿qué le vamos a decir? Que no. Cuando nuestra carne nos pida drogas, ¿qué le vamos a decir? Que no. Cuando nuestra carne nos pida que adulteremos, que forniquemos, que envidiemos, ¿qué le vamos a decir? Que no. Cuando nuestra carne nos diga: no perdones, le tenemos que decir que no. Y esa es la parte difícil. Amén. Del cristiano. Esa es la lucha más difícil que nosotros como cristianos tenemos, es no satisfacer los deseos de la carne.
Aleluya, y yo sé que siempre nos enfocamos en el perdón, en el adulterio, la fornicación, las drogas y todas esas cosas, ¿verdad? Y sí es cierto, sí nos debemos enfocar en esas áreas, pero muchas veces la carne también nos dice, amén, Aleluya. no busques del Señor, porque se te va a venir un problema. No busques del Señor, porque se van a burlar de ti. Y la carne, amén, usa la vergüenza, usa el miedo, amén. Y si nosotros satisfacemos esos deseos de la carne, estaremos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Amén. La carne siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. La carne siempre va a estar en contra. Si Dios dice, ve a la derecha, la carne va a decir, no, ve a la izquierda. Y es nuestro trabajo discernir, aleluya, si es la carne o si es el espíritu, amén, quien está tomando, aleluya, las decisiones en nosotros, amén. Amén. Andad en el espíritu. Esa es la lucha que cada uno de nosotros enfrentamos, hermano. Amén. Y es una lucha muy difícil. Si usted, hermano, está batallando con eso, no se sienta Aleluya. mal. Esa es una lucha que aún aquellos ministros que llenan estadios, aquellos ministros, aleluya, que han predicado a multitud de personas, aleluya, aún ellos tienen una batalla en contra de la carne. Amén. Aquel que diga que no está batallando con la carne es un mentiroso. Amén. Es un mentiroso, porque el apóstol Pablo, él decía que él tenía que golpear su carne. No vaya a ser que él, siendo heraldo, aleluya, al final él mismo cayera. ¿Qué significa? Pablo enseñó y Pablo predicó a más no poder, a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. El último mensaje, el pastor Víctor predicaba que nosotros debemos de predicar aun cuando nos estén apedreando, aun cuando estemos lastimados, aun cuando estemos destrozados por dentro, aleluya. Y aún así, con todas esas virtudes, el apóstol Pablo, él decía que él tenía que lastimar su carne, Amén. que él tenía que golpearse a sí mismo, porque él sabía que si él se dejaba dominar por la carne, aun cuando él había llenado toda la zona, aleluya, con la palabra de Dios, aun con todo eso, él podía caer. Amén. Él sabía que la lucha contra la carne era una lucha muy, muy, muy fuerte. Y el problema de los cristianos en la actualidad es que menosprecian esa lucha, es que la tienen en poco. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, aleluya, que enseñan que ya el cristiano no debe ayunar, que ya el cristiano no debe de vigilar, que ya no debe de velar, aleluya, porque eso es para los antepasados, que ahorita estamos bajo la gracia y que podemos hacer lo que queramos. Mentira del diablo. La palabra nos dice que si llegamos siendo libres a Cristo, aleluya, ahora somos esclavos de Cristo. Ya no hacemos lo que queremos nosotros. Un hijo de Dios debe de hacer lo que el Espíritu Santo le manda hacer. Aleluya. Y la palabra nos enseña en esta porción de la palabra, ahí en el versículo 19, las manifestaciones de la carne. Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Las obras de la carne, hermano, dice la palabra, que se manifiestan, se dejan ver. Aleluya. Pero lo más grave que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está enseñando en esta palabra es que aquellos que practican estas obras no van a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya, hermano. Todos batallamos con las obras de la carne. De esta lista de las obras de la carne, todos batallamos. Aleluya. Una cosa es batallar y otra cosa es practicar. Batallar es que estamos luchando, aleluya, contra el adulterio. De decir, yo no quiero hacerlo, pero mi carne me gana. Mi carne me atormenta y termino cediendo, pero me postro, le pido perdón a Dios y le pido que me ayude. Y me levanta y sigo peleando, aleluya. Pero me debilito y vuelvo a caer. Y vuelvo a pedirle ayuda a Dios, le pido perdón y me levanto. Eso es batallar. Eso es estar luchando contra la carne. Reconocer el error, pedirle perdón a Dios y levantarse y seguir adelante. Pero eso no es lo que dice la palabra acerca de los que no heredarán el reino de Dios. La palabra dice que los que no heredarán el reino de Dios son los que practican estas obras. En otras palabras, aquellos que constantemente lo están haciendo. Aquellos que deliberadamente, sin temor de Dios, practican y le dan rienda suelta a la carne para que se manifieste. Y la palabra dice que los que hacen eso no van a heredar el reino de los cielos. Hermano, esto es grave. La lucha entre el espíritu, entre lo de Dios contra la carne que hay en nosotros es grave. Es algo que no podemos pasar por alto. Debemos de luchar, aleluya. La lucha es difícil, la lucha está fuerte. Amén. Pero debemos de debilitar la carne. La palabra dice, es necesario que yo mengüe para que Dios crezca en mí. Amén. Tenemos que hacer menguar el yo. Tenemos que debilitar la carne para lo que hay de Dios en nosotros cobre fuerza. Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Versículo 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. La palabra nos enseña que la ley de Moisés, el propósito de esa ley no era salvar. El propósito de la ley era y sigue siendo condenar. Porque la ley decía, si tú haces esto, mereces morir. Si tú haces eso, mereces ser apedreado. La ley decía que si tú fallabas o si nosotros fallábamos, un solo mandamiento de todos los mandamientos que estipulaba la ley, ya éramos culpables de toda la lista de los mandamientos por tan solo fallar uno. Pero el fruto del Espíritu, aleluya, nos dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, cuando hay fruto del Espíritu Santo en nosotros,
no hay condenación. No hay que nos condene. Cuando nosotros mostramos amor, cuando nosotros mostramos bondad, mostramos fe, mostramos mansedumbre, mostramos templanza, aleluya, no hay nada, no hay ley que pueda condenar el amor, no hay ley que pueda condenar la bondad, no hay ley que pueda condenar la fe, no hay ley que pueda condenar la mansedumbre. Pero sí hay ley que pueda condenar las obras de la carne. Aleluya. Es por eso la instrucción de Dios para su pueblo. Camina según el Espíritu. Porque si caminamos según el Espíritu, no va a haber condenación para nosotros. Pero si caminamos y satisfacemos los deseos de la carne, los designios de la carne, aleluya, va a haber una ley que nos va a condenar. Amén. Aleluya. Aleluya. Y yo meditaba en el versículo 22. Aleluya. Que nos dice, mas el fruto del Espíritu es, y nos da toda la lista del fruto del Espíritu Santo. Y yo meditaba y pensaba en este versículo, en que muchas veces yo lo he hecho, muchas veces yo le he pedido a Dios, Dios dame amor, Dios dame gozo, Dios dame paz, Dios dame paciencia, Dios dame bondad, dame fe. Yo a lo mejor en ignorancia, inocencia, póngale el nombre que usted le quiera poner. Yo meditaba en mi petición hacia Dios, esperando, aleluya, que Dios viniera, tocara mi frente y paz. Ya tienes amor, ya tienes gozo, ya tienes templanza, ya tienes todo eso. Pero yo era confrontado por esta palabra porque dice, mas el fruto del Espíritu, aleluya. Y es que cada una de estas cosas, hermanos, es un fruto. Y un fruto significa que lleva un proceso. Un proceso del Espíritu. Un proceso de parte de Dios. Un trato de Dios en nosotros para poder sacar de nosotros ese amor, ese gozo, esa paz, amén, que está aquí, aleluya. Un fruto. Yo meditaba y decía, pues un arbolito, se siembra la semilla, se riega, pasa el tiempo, chalalala, se le da el mantenimiento, se le da la atención, que es día tras día, echarle agua, abonar la tierra, pero el agua, o como se dice, ese trato que se le da a esa plantita no nomás es a la y se va. Yo tenía la costumbre de echarle tal vez agua a cualquier hora del día, y después me enteré que es en la mañana o es en la tarde, noche, porque si es a mediodía, esa agua que yo le estoy echando a la planta, pues va a dañar la planta. Amén. Pero todo eso es un proceso. Todo eso es un trabajo. Todo eso, amén, es algo que se le está invirtiendo a esa plantita, esperando que un día pueda entregar un fruto. Aleluya. Y el fruto del Espíritu es lo mismo. Todo es un trabajo. Es una búsqueda de Dios, es un apartarse para el Señor, aleluya, es pasar los procesos que Dios pone en nosotros, hermanos. Amén. Porque yo le voy a hacer una pregunta, no me responde, respóndesela usted, pero es una pregunta que yo en su tiempo me hice mucho. Muchas veces cuando enfrentamos una situación difícil, enfrentamos un proceso difícil, incómodo, o estamos enfrentando ahí en los trabajos, estamos batallando tal vez con un jefe, con un compañero, amén. Yo me decía, bueno, ¿y dónde está tanto ayuno?
Bueno, ¿y dónde está tanta oración? Bueno, ¿y dónde está la palabra del Señor? Que por qué siento que no me hace el efecto. Es que nosotros debemos de tomar la decisión de ponerla en acción. Por eso es que ayunamos, por eso es que oramos, por eso, aleluya, es que leemos la palabra, por eso es que nos apartamos para el Señor, para que cuando tengamos que enfrentar una situación difícil, la parte del Espíritu, esa parte de Dios que está en nosotros, sea más fuerte que la parte de la carne y podamos tomar una decisión guiados por el Espíritu. Podamos tomar una decisión que agrade al Señor y no tomar una decisión, aleluya, que satisfaga los deseos de la carne. Y ese es lo que nos enseña este versículo, que el amor, el gozo y todo eso es un fruto, es un resultado de nuestra búsqueda del Señor. Tal vez al principio va a ser difícil, pero entre más ejercitemos esos puntos, hermano, ese fruto va a ir creciendo, va a ser más grande, amén. Aleluya. Porque no va a aparecer mágicamente en nosotros, no va a aparecer. Y si oramos a Dios por ese fruto, lo que va a hacer Dios, nos va a poner en una situación en donde tengamos que ejercitar ese fruto. Aleluya. Muchas veces pedimos ser pacientes. La paciencia es algo que muchos de nosotros pedimos. Y de repente nos vemos enfrentando un proceso, una situación en donde Dios nos responde, en donde la ayuda de Dios tarda, según nuestra perspectiva, en llegar. Pero es que Dios está forjando la paciencia en nosotros. Hermano, Dios, si estamos buscando del Señor, hermano, si estamos buscando del Señor, el Señor va a forjar cada una de esas cosas en nuestra vida. Porque es un fruto de nuestra búsqueda del Señor. Por tanto, entre más busquemos al Señor, el Señor va a pedir de nosotros ese fruto. Aleluya. Y el Señor, si no se lo damos, Él lo va a sacar de nosotros. Aleluya. Es por eso que muchas veces el cristiano enfrenta tantos procesos, o enfrentamos tantas batallas, tantos procesos. Muchas veces decimos, no, es que tal vez es por desobediencia, no, tal vez es que estoy siendo probado. No, muchas veces también es para que demos fruto. Amén. Fruto. No estoy hablando de predicar, no estoy hablando de ministrar, no estoy hablando de estar aquí al frente, aleluya, no. Fruto del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Y es necesario que todos demos estos frutos del Espíritu, porque si no estamos dando el fruto del Espíritu, es porque tal vez estamos dando las manifestaciones de la carne. Es por eso que las palabras nos enseñaba, amén, que aquel árbol que no diere fruto va a ser cortado y va a ser lanzado al fuego eterno. Aleluya. Amén. Da miedo. Es una palabra muy fuerte, amén. Pero dijo Jesús que confiemos en Él. Él ha vencido el mundo. Y para el que cree, todo es posible. Amén. Solamente, hermanos, tenemos que caminar buscando satisfacer la voluntad de Dios. Debemos de caminar dentro de los caminos del Señor. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Tenemos que negarle a la carne lo que la carne nos pide. Amén. Porque la carne, hermano, es capaz de pedir unas cosas
horribles e inimaginables. No debemos de subestimar la carne. Aleluya. Dijo el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Busquemos al Señor, hermanos. Busquemos del Señor. Amén. Busquemos consagrar nuestra vida al Señor. Y el Señor va a hacer su obra en nosotros. Amén. Solamente, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos de no satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando lo hacemos, es ahí cuando vienen las caídas. Y para levantarnos es muy difícil, hermano. Es muy difícil, pero no imposible. Aleluya. Yo le voy a estar invitando, hermano, que se ponga sobre sus pies y que se lleve esta palabra, hermano. Andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Aleluya. Porque aquellos que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos son los hijos de Dios. Aleluya. Yo lo invito, hermano, a que incline su rostro. Aleluya. Y vamos a estar orando por esta palabra.